A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Estimados amigos de Telesucesos y de la Unión Nacional de Periodistas, el día de hoy vamos a tratar un tema que es una preocupación de todo el país, de cada uno de los ciudadanos y obviamente de las instituciones que están a cargo de un tema tan crítico como es el de la seguridad pública, en todo sentido. Y para ello estamos con un experto muy conocido en nuestro medio, es Ricardo Camacho. Él es comunicador social y experto en el tema de seguridad pública y privada. Ha hecho una asesoría al Ministerio del Interior, a nuestras Fuerzas Armadas y de Policía, y también lo ha hecho en el ámbito de México, de los países de Centroamérica y del Caribe, en donde ha tratado un tema que es básico, que es el uso progresivo de la fuerza y también el hecho de integrar los derechos humanos en el trabajo de las Fuerzas Armadas. Ricardo, hay cosas muy preocupantes, vemos nubarrones muy claros en el tema de la seguridad interna del Estado. Ya vemos cosas que no solamente se pueden ver desde el punto de vista de lo interno, del enemigo interno, como se decía anteriormente en la seguridad, en la doctrina de seguridad, sino también del enemigo externo, y se borran un poco las fronteras entre estos dos. Un claro ejemplo tenemos en el Huacho. Pero el día de hoy ha salido una noticia impresionante que creo que enciende una alarma para el pueblo ecuatoriano. El militar marino de la FAE, que fue encontrado en alianza con al servicio del narcotráfico y que hacía custodia personal al presidente de la República, al licenciado Lenín Moreno, ha sido ya sentenciado a 20 meses de y a la multa irrisoria de $4.600. ¿Qué está pasando en el país, Ricardo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Que alguien cogido en un delito tan grave como es el narcotráfico, con un agravante que debería ser un agravante de haber estado como custodio personal del presidente de la República, acaba de ser sentenciado a menos de 2 años de prisión y posiblemente pues haciendo uso de lo que establece nuestro Código Penal, Integral Penal, lo veremos muy pronto en las calles, porque con esa sentencia irrisoria de 20 meses él tiene derecho a una libertad anticipada. Bueno, muy buenas noches, gracias Presidenta por tu gentil invitación. Un cordial saludo a los televidentes, a los amigos de la Unión Nacional de Periodistas. Yo también soy miembro de la UNP, orgulloso de ser parte de ese equipo. También tengo una formación de periodista, aunque no la ejerzo. Pero bueno, tú lo has señalado muy bien. Yo durante mi vida viví en México, en el Distrito Federal, del 2001 hasta el 2007. Y mi trabajo era colaborar con la Secretaría de Defensa Nacional de México, con la SEDENA, a través de un organismo humanitario internacional, que no quisiera mencionarlo, y mi deber era integrar el derecho internacional humanitario, el derecho a la guerra en las Fuerzas Armadas mexicanas, en Centroamérica y el Caribe hispanohablante. Entonces, cuando el presidente Calderón, yo llegué en la época del presidente Fox, pero cuando el presidente Calderón asumió el primer día su mandato, nos sorprendió a todas las personas de quienes asistimos a su posesión, o sea, esto por televisión o en presente. Él no habló del tema económico ni nada, sino que él declaró la guerra al narcotráfico el primer día. Entonces, como los generales me conocían bastante bien, nos regresamos a ver todas las caras y claro, cuando salimos del evento nos preguntamos, bueno, el presidente declaró la guerra al narcotráfico y la pregunta es, ¿y estábamos preparados?
Y claro, los militares en el mundo están preparados, y en el Ecuador tenemos militares muy eficientes, y lo demostraron en el conflicto del Alto Cenepa en el 95 con Paco Moncayo, Lucho Hernández y todos los coroneles y generales. Para la Pepe guerra. Gallardo, para la guerra, es decir, por un conflicto armado internacional en donde hubo una gesta gloriosa para el Ecuador. Pero otra cosa es de enfrentar el crimen organizado. Entonces, lo que pasó con el ejército mexicano, y después, claro, yo ya integraba el derecho humanitario, es que México no va a tener una guerra con Estados Unidos, es decir, con la primera potencia del mundo, por más que el ejército mexicano debe tener una fuerza de pie de 400,000 hombres. El ejército mexicano, la Fuerza Aérea depende del ejército mexicano. O sea, existe una Secretaría de Defensa Nacional de México que tiene ejército y aviación, es decir, ellos tienen, poseen unos 50 aviones C-130. Es decir, el ejército mexicano jamás estará en guerra. Hemos visto episodios muy pequeños con Chiapas, Zapata, con cosas pequeñas, pero nunca llegará a una guerra declarada con Estados Unidos. Lo que Guatemala imposible es declarar la guerra porque le acabaría, digamos, México militarmente, es decir, se aplicaría el concepto de masa, y con Guatemala no tiene ningún problema. Entonces, México. ¿para qué está una fuerza armada con 400,000 hombres? Solo del ejército y la fuerza aérea, falta la Secretaría de Marina. Y con 500,000 de hombres en pie de guerra, pero dices tú contra el narcotráfico. ¿Qué giro tan importante se ha dado en la doctrina tradicional de seguridad nacional para visualizar un nuevo enemigo? Este enemigo a veces presente, a veces anónimo, que es el narcotráfico. Claro, lo que pasa es que México es un país que tiene 32 estados, es decir, un país sumamente grande con más de 100 millones de habitantes. Solo en el DF están 28 millones de habitantes, y claro, con su frontera con Estados Unidos, le produce crimen organizado. Significa no solo narcotráfico, sino que tráfico de migrantes, tráfico de personas, tráfico de órganos, prostitución, es decir, una serie de elementos que contiene el crimen organizado. ¿Por qué las Fuerzas Armadas es tan importante para México? Porque es parte a la nación mexicana, es decir, no existía una Policía Nacional en México. El presidente Fox es el que se da cuenta de esto y crea la Policía Federal Preventiva de México. No es como en el Ecuador, que tenemos una Policía Nacional. Se han empezado a crear las policías municipales, que nos ha ido terriblemente mal en el tema de tránsito, y habría que pensar en retornar hacia una Policía Nacional en tránsito. Pero lo que tenemos son policías municipales carcomidas por el narcotráfico en México, policías estatales, y tenemos la Policía Federal Preventiva, que también un poco ha sido carcomida, pero usted tiene gobernadores que son elegidos democráticamente en México en manos del narcotráfico. Es decir, la principal amenaza que tienen hoy los países ya no son los conflictos armados internacionales o internos. En el caso de Bolivia y Chile tiene un conflicto, un diferendo limítrofe. En el caso de Perú y Chile hay un diferendo limítrofe. En el caso de Ecuador no, porque que incluso se negocian en tribunales internacionales como la Haya. Como la Haya, está ya listo el dictamen, digamos, para mirar si... Pero imposible hacerlo eso con el narcotráfico. No, pues el narcotráfico es la principal, es decir, después de que se firma la paz en el 98 con el señor Baguat, y en la época de Correa, el doctor Yalc, que se quedó encargado un tiempo, él manejó muy bien el tema con Colombia tenemos una disputa en el tema de marítimo, se cerró ese tema, y es decir, el Ecuador hoy por hoy no tiene problemas limítrofes con nadie. Entonces, frente a una amenaza que se desarrolla, capacidades estratégicas, ¿cuál es la principal amenaza que tiene el Ecuador? Entonces, conflicto armado internacional, negativo, un 95% que no. Puede venir un loco que desconozca la paz con Perú, pero eso nunca la sabemos. Un conflicto armado interno, no creo que sean las posibilidades, pero no hay que negarlo, dejémosle un 10%. Entonces, el principal problema que tiene el Ecuador es el narcotráfico. ¿Por qué? Por el tema de nuestra ubicación, es decir, Perú y Colombia son los principales productores de hoja de coca, y Bolivia también, pero quien tiene frontera con nosotros es Colombia, con una frontera de casi 1000 kilómetros, y donde los laboratorios de cocaína están en ese lado colombiano y empiezan a estar en el lado ecuatoriano. ¿Y los puntos de embarque? Los puntos de embarque, es decir, el marítimo y aéreo. Ahora sí, aéreo, porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el informe 2016, dice claramente que el puerto de Guayaquil se ha convertido en un puerto, en un sitio en donde se conjugan los elementos para que la droga salga del Ecuador hacia el mundo. Lo señala el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Yo digo que aproximadamente, no es que tenga un estudio, pero la gente piensa que la droga solo sale en las lanchas rápidas que salen en la televisión.
el tema de la droga no solo va en los mini submarinos, lanchas rápidas, posiblemente más del 50% de la droga que sale del Ecuador. Camuflada en contenedores. Sale en contenedores. A través de los puertos. Legales. Y en forma legal aparentemente. Y puerto de Guayaquil. Es decir, lo que ahí se necesita es, lo que hace la policía es un gran trabajo antinarcótico a través de los canes. Pero si tú tienes 1.800.000 contenedores en el 2017, 2018 vamos a terminar con 2 millones de contenedores. Y público, escúchenme con atención, el Ecuador revisa el 1% de los contenedores que salen del país. El 1% de 2 millones de contenedores. Y lo más probable es de que esa revisión del 1% esté direccionada, porque aquí hay una cosa extremadamente grave. Tú tocabas el tema de México y creo que es oportuno traer al recuerdo de la opinión pública un caso que fue emblemático en el de México, cuando en el año 97 fue apresado el zar antidrogas, el general que estaba encargado de desarrollar la política antidrogas en México, era el tercer hombre al mando de toda la fuerza de seguridad en México, el general Jesús Gutiérrez de Rebolledo. Entonces, esto es una cosa espantosa, porque si aquella persona a la que se le encomendó la política antidrogas era la que estaba de principal custodio de uno de los cárteles más importantes de la droga, ¿qué podemos esperar? Y esto es lo que nos alarma aquí, porque con el tiempo y la distancia, ¿qué vemos nosotros? Vemos a una persona, no sé si en calidad de infiltrado, que estuvo en la seguridad presidencial de nuestro país, de nuestro presidente, involucrado en el narcotráfico, y que bueno, lamentablemente no tuvo la suerte del general Rebolledo, Gutiérrez Rebolledo, que hasta el día de hoy está preso, pero este señor tiene 20 meses de prisión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestras fuerzas de seguridad? ¿Son permeables? ¿Qué pasa? Hay una política destinada desde el ámbito de la seguridad aquí, de nuestras fuerzas armadas, de la policía, destinada a combatir este mal desde sus fuerzas. Exactamente lo que tú has dicho es exacto, es decir, ¿qué es lo que busca el narcotráfico? El narcotráfico lo que busca es socavar los cimientos del Estado. ¿Qué significa socavar los cimientos del Estado? Es apropiarse del Estado. Esto es lo que ha ocurrido en México en muchos estamentos, es decir, ya vienen las elecciones para alcalde el próximo año en el Ecuador. Hay que ver cuántas campañas políticas son financiadas por el narco y cuántos alcaldes llegan a deberle favores al narco. Es decir, el narco ingresa en la política, ingresa en la iglesia católica, en cualquier iglesia, no importa el rango que tenga, ingresa en la justicia. Hemos visto como 3 jueces hace pocos meses fueron sancionados y llevados a la cárcel por unos días por liberar a la esposa de un conocido lanchero. A uno de los más importantes transportistas de esto, famoso. Exactamente. Y claro, estaba al servicio del cártel de Sinaloa, según sabemos. Y que lo detuvieron tanto la DEA como la policía colombiana, es decir, él estaba acá de vacaciones y él tenía una pequeña debilidad, que eran las mujeres, lo cual es bueno, hay que tener algunas debilidades. Y claro, hicieron que le engañe una chica muy guapa colombiana, y pues le enamoró y ella le dijo, bueno, pues venme a ver en Colombia. Lograron atraparlo. Lograron que él cruce el puente Rumichaca. Una vez que pasó Rumichaca, a los pocos kilómetros le esperaba un comando policial. Pero lo que volvamos de entonces, si buscas socavar los cimientos del Estado e ingresar a la fuerza pública, es decir, fuerzas armadas y policía, el concepto de guerra, es decir, nuestros militares son preparados para estar en los cuarteles. Y cuando las personas están en los cuarteles, en Guatemala, en México, en Ecuador, en Chile, no se contagian de la delincuencia ni del crimen organizado. ¿Por qué? Porque todos los días, si yo soy de infantería, de artillería, de caballería, me estoy preparando en mi arma, es decir, yo tengo el curso de subteniente para ascender a teniente, de teniente a capitán, hago diferentes cursos, mi especialización. Y se sigue la doctrina clásica de la formación militar que es, donde el enemigo siempre está fuera, porque su misión es custodiar obviamente las fronteras patrias y defender la soberanía de cada país. ¿Por qué policía se daña más rápido que Fuerzas Armadas? Porque policía tiene todo el día el contacto, si el policía comunitario, el policía judicial, el policía preventivo, es porque tiene el contacto con los delincuentes todo el día. Ese contacto le va minando al policía, que según Naciones Unidas es un funcionario encargado de cumplir la ley. Entonces, Fuerzas Armadas, al haber estado en un cuartel, no digamos las cosas
no son tan complicadas, un buen duro entrenamiento, levantarse a las 6 de la mañana, ejercicios, después todas las prácticas que realizan nuestros militares, etcétera. Otra cosa es salir a patrullar las calles y otra cosa es enfrentar al narcotráfico. Es decir, me contaba algún amigo oficial en México que, por ejemplo, en la carretera Cuernavaca-Acapulco, porque hay dos tipos de carreteras, una la pagada, que puede costar $80 el peaje, y la otra la carretera estatal, que no cuesta nada, pero te demoras más de 4 horas de ir a Acapulco, será unas 8 horas. Pasaba el narco y le decía al subteniente o al teniente: mira chico, dentro de 5 minutos va a pasar un camión, es decir, aquí está una maletita con $100,000, tienes dos opciones, aceptar la maletita, les mandas al baño los 5 minutos al pelotón. O una muerte segura. O posiblemente había una amenaza, pero generalmente el narco no se atrevía en ese instante, para el año 2006 hablo yo. Y claro, el militar sucumbía frente a $100,000, porque además él decía: a ver, yo estoy matando a alguien en este instante, estoy disparando a alguien, lo que estoy pasando es un camión que yo no sé qué lleve. Obviamente se imaginaba que llevaba droga. Claro. Nadie puede tener un nivel de ingenuidad tan grande como para no percatarse de que está siendo cómplice, autor o por lo menos coadyuvante de un ilícito. Y aquí hay una cosa a propósito de esto de la ingenuidad. En días pasados ocurrió lo que todos conocemos en la base de Manta. Un camión entró a la base de Manta con 1 tonelada de droga. 1 tonelada de droga. Más de 1 tonelada. Más de 1 tonelada. 1.200 kilos. Entonces, el tema es el siguiente. A ver, cuando uno entra a un recinto militar, entiendo que hay algún tipo de seguridades. Quienes como civiles alguna vez hemos debido pasar algún lugar de estos por alguna actividad institucional, etcétera, sabemos que se guardan muchas seguridades. ¿Cómo es de que un camión puede entrar ahí a vista y paciencia de todos en esa base? Ya. Es que solamente estas 2 personas que fueron infraganti, ¿no?, encontradas, pueden ser las responsables y conocedoras de esto. ¿Qué está pasando? Bueno, volviendo al tema del señor militar que fue sancionado a 20 meses de cárcel, que era parte del Servicio de Protección Presidencial del presidente Moreno, claro, preocupa una persona tan cercana en el Servicio de Protección Presidencial, no amigo del presidente. El Servicio de Protección Presidencial está conformado por señores militares que le ponen a orden del señor presidente constitucional, Lenín Moreno, y existe un jefe de ese Servicio de Protección Presidencial. Es decir, ¿cómo se les filtró una persona que tiene contacto con el narcotráfico? Porque no es que era microtraficante, era narcotraficante. Yo haría la pregunta al revés, mi estimado Ricardo. ¿Quién tiene la capacidad institucional para determinar que algunas personas vayan a tal o cual puesto operativo, ¿no? El Servicio de Protección Presidencial es un servicio más clave que tiene Fuerzas Armadas, y por eso digo, primero es preocupante, ¿no? Y segundo, claro, me imagino que el señor se cogió al proceso abreviado, es decir, yo me declaro culpable y al declararme con la culpabilidad le evito que el Estado gaste un juicio, etcétera, etcétera. Pero en temas de narcotráfico no podría haber, en mi sentido común, que el Código Penal Integral acepte el proceso abreviado, ni en temas de violación, ni en temas familiares. Considerando que la sanción económica es realmente una burla, es una vergüenza. No puede tomarse de otra manera que a este señor involucrado con el narcotráfico la multa sea de $4,600, cuando hay muchas personas de condición humilde que tienen que pagar multas mucho más cuantiosas, ¿no? Y uno se pone a pensar... Y pasan años de la cárcel, me disculpa Guadalupe, pero pasan años de la cárcel de la Tacunga por robar tonteras, ¿no? Y uno recuerda, por ejemplo, el señor expresidente de la República, Rafael Correa, demandaba al diario El Universo 100 millones de dólares por su honra, y nosotros a un narcotraficante, confeso, porque él admitió su culpa, le ponemos $4,600 de multa según nuestro sistema penal. Estas cosas están ocurriendo a diario en nuestro país, están pasando a diario. Entonces, el tema es, ¿hay alguna política pública que esté afrontando este tema en sus raíces, o por lo menos en las partes más sensibles, que es el tema de la infiltración, que nosotros vemos con preocupación, que ya no es solamente, como tú decías, el militar que transitoriamente está en un puesto de guardia y al que le piden bajo una bonificación que se haga el ciego ante ciertas cosas, pero no, acá lo que nosotros vemos es de que hay un ascenso de esto. Este tema del señor que lo acaban de sancionar,
que estaba en la custodia presidencial, es preocupante, no tanto por el hecho de que lo encuentran en un franco espionaje y involucrado en este ilícito, sino por el hecho de que han escalado hasta el límite más alto imaginable de la institucionalidad del Estado. Entonces, ¿hay razones para preocuparse? Por supuesto. Es decir, mire, yo tengo el honor de ser profesor de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, varios años ya, y doy la materia de Derecho Internacional Humanitario, Derecho de la Guerra, todos los cursos, e igual Derechos Humanos. Y me siento orgulloso y soy feliz de ser profesor de la Academia de Guerra, de mis pilotos y del personal de armas y de servicios. Y cuando yo ingreso a la Fuerza Aérea aquí en la base aérea de Quito, pese a que los señores militares me conocen ya de la infantería aérea, es parte de la institución en calidad de docente. Ellos me piden siempre la cédula, doy mi cédula, me saludan cortésmente, yo les devuelvo el saludo más cortésmente, pero siempre me revisan el vehículo. Y a mí no me molesta, porque ese es un protocolo que debe tener todo el recinto militar. Es decir, llega el señor Camacho, que es de la Academia de Guerra, vino ayer, sí, pero el señor Camacho el día de hoy puede meterme droga. ¿Cómo sé que no me mete droga? O llega cualquier alto oficial, llega un general, y es importante esto, más ahora que hay una enorme cantidad de desafíos, ¿no?, de enemigos diferentes, nuevos, el narcotráfico. Es que la amenaza hoy no es el conflicto armado, es el narcotráfico, y el narcotráfico busca socavar los cimientos del Estado. Entonces pensar que el Cabo Margarito, como decía en México, cuando uno decía una broma, decía con todo respeto el Cabo Margarito, no creo que el señor sargento y el señor cabo tenga la potestad de llegar a la base aérea y claro, en el punto de control, es decir, le permitan pasar a un vehículo civil, donde iban a bordo los dos señores militares que trabajaban de bomberos en el servicio de la aviación civil, pero eran miembros de la Fuerza Aérea, ingresan a la base aérea, nadie revisa, siempre hay un oficial de control, siempre hay un oficial de semana y hay un comandante de base. Es decir, me parece, por lo menos, si es que no hay complicidad de algunas personas, por lo menos da vergüenza la debilidad de la base aérea. Es decir, aquí hay que poner serios controles, no solo si es que hubo o no cómplices, si es que en verdad no hubo cómplices y el Cabo Margarito es capaz de meter más de 1 tonelada, porque son 1.200 kilos de cocaína que se ingresó a la base aérea. ¿Para qué? La playa que tiene la base aérea es una playa de 30 metros que dejaron haciendo los gringos en el FOL. Es decir, esta droga es de encontrada donde estaba el FOL, es la base aérea de los norteamericanos. Al lado está la parte de los bomberos. Es decir, no estaba propiamente la base aérea, está dentro de la base aérea, sí, pero estaba a cargo de la Dirección de Aviación Civil. Es decir, estaba siendo custodiada, protegida. Este cargamento ilícito estaba siendo protegido. ¿Cómo iba a salir? Por mar no podía. Y está la audacia que uno ve en las noticias que se han dado sobre este hecho, que no tuvieron la menor preocupación de, como ha ocurrido en otros cargamentos de este tipo, ocultarlo. Simplemente se abría el camión y estaba ahí la carga, a vista y paciencia de todos. Entonces, si estos señores pasaron ahí, tenían la absoluta, la plena, la total seguridad de que nadie los iba a revisar. Nadie les iba a parar. Y esto es verdaderamente preocupante. Ahora, aquí hay una cosa que empieza a aflorar en las Fuerzas Armadas y que de alguna manera el ministro de Defensa tiene que asumir. Bueno, el primer paso lo ha dado. En días pasados hizo un reconocimiento explícito de que en realidad están afrontando el tema de esto de la infiltración, ¿no? Y claro, le corresponde a él tomar medidas para la depuración de esta arma, porque quiero recordar otro hecho que es muy preocupante y que también debe llevarnos a formular algunas preguntas sobre este tema. Hace algunos años hubo un hecho insólito de un avión que partió de la base aérea de Esmeraldas, que no está autorizada para vuelos de carácter internacional, y fue encontrada infraganti, tratando de llevar un voluminoso cargamento de droga. Fue capturada en México con las evidencias de que era un transporte de este tipo de droga, ¿no? Pero lo impresionante es de que cuando se habló del tema, se supo que este avión había estado en la base del aeropuerto de Quito, que en ese entonces funcionaba en nuestra ciudad, ¿no?, casi un mes. Entonces, la pregunta es cómo es de que las autoridades aeronáuticas civiles, porque suben al aeropuerto civil,
estuvo durante un mes. Y nadie se preocupa. Y nadie indagó cuál era el origen. Deje usted parqueado un carro una noche a ver si nos llaman al 911. Exactamente. Un carro que está parqueado fuera, dice, ¿de quién es? ¿Por qué está aquí? ¿Cuál es la razón? ¿No? Entonces, esto pues dice que hay muchos problemas, no solamente en el ámbito militar, sino también en el ámbito civil y en el ámbito de la justicia, que estamos viendo este tema de que hay mucha liberalidad con quienes están involucrados en procesos judiciales de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ante eso o qué debería hacer nuestro país, Ricardo? Porque si nosotros dejamos que este tema avance, se convertirá en un cáncer muy difícil de extirpar. Mira, Guadalupe y televidentes, el Ecuador no tiene un zar antidrogas en primer lugar. Es decir, el Ecuador nunca se ha atrevido a nombrar una persona que sea el zar antidrogas y que enfrente a los narcotraficantes. Tiene pánico de nombrar un zar antidrogas. Segundo, el presidente Lenín Moreno, a quien yo respeto muchísimo, eliminó la Secretaría Técnica de Drogas, que es la que una vez que capturaba la policía la droga, hacía la prueba de trazabilidad, es decir, sacaba muestras de qué cantidad de droga es y qué calidad, y embodegaba. Hoy la policía captura y quema la droga, y ya no hay prueba de trazabilidad. No sabemos qué se quema. Y además no sabemos si es que la droga que fue capturada en su totalidad fue... Después tú tienes que el Ecuador no ha hecho un estudio serio de qué nivel de penetración tiene el narco en la policía, en Fuerzas Armadas, en la política, en la religión y en la justicia. Es decir, pensar que el cabo y el señor sargento son los únicos, yo creo que estamos en un error. Les recuerdo que hace 4 años, exactamente 3 o 4 años atrás, el comandante provincial de Esmeraldas de la Policía Nacional fue encontrado con 1 tonelada de droga en el cuartel policial. O tenemos tan poca memoria. Entonces ya hemos tenido un comandante provincial en Esmeraldas con droga, hoy tenemos un señor sargento y un señor cabo que le abren la puerta de par en par para que pase con más de 1 tonelada de droga. Es decir, señor ministro Osvaldo Carrillo, usted sabe el aprecio profesional que le tenemos, usted es un gran militar, un hombre de honor, pero usted está cometiendo un grave error. Si usted no inicia las medidas de confianza en las Fuerzas Armadas, es decir, polígrafo y el tema de prueba de patrimonio, porque yo puedo ingresar a frontera o punto fronterizo con un salario de $1.500, $2.000, un señor sargento, un señor subteniente, y si mi esposa gasta $5.000 en tarjeta de crédito, a través de la UAFE yo corro el software y digo, si usted gana $2.000 y usted gasta $10.000 mensuales, ¿de dónde Catabún sale? ¿De dónde tiene 3 departamentos? Bueno, presénteme la abuelita que le dejó los bienes. En el instante en que nosotros tengamos medidas de confianza en Fuerzas Armadas y se refuerce en Policía Nacional, acuérdese, Guadalupe, que van a salir un montón de milagros. Bueno, yo quiero agradecerle a Ricardo el tocar este tema tan espinoso con la frontalidad con que lo hace. Y quiero reiterar algo, a veces la ingenuidad y la desmemoria nos juega muy malas pasadas como país. Y siempre estamos repitiendo y repitiendo los mismos errores. El momento que tú decías acerca de que no se sabe cuáles son los cargamentos que se capturan y cómo se queman, dónde se queman, se los desaparece supuestamente. Recordé un hecho hace muchos años en el Banco Central, quien cuidaba las bóvedas del Banco Central, tuvo un español, por cierto, ¿no? Mira que nosotros a los extranjeros les damos muchísima confianza. Bueno, un extranjero, un español, que cuidaba las bóvedas del Banco Central, supuestamente producía la quema de los billetes viejos, cuando de repente encontraron que nadie supo qué era lo que quemaban, pero lo que sí él hacía era retirar esos billetes de ahí, ¿no? Entonces, miren esta ingenuidad que se repite en este caso tan grave del control de las capturas en el narcotráfico. Muchísimas gracias, señores televidentes, motivos de preocupación, pero en los cuales la ciudadanía tiene que estar en todo momento informándose para buscar presionar desde la ciudadanía también hacia las autoridades y las instituciones de nuestro Estado que asuman una política frontal de lucha contra este grave tema. Muchas gracias. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron
Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.